No, creo que me había confundido un poco. Habíamos usado grados Celsius y lo usamos aquí para la pero se usa en Kelvin. Lo podés usar en grados Kelvin, lo tenés que usar en grados Kelvin. Claro, me parece. Si usas Celsius la fuente es grados, te va a dar uno, lo cual es imposible por lo que vimos. Claro, está muy cierto lo que decís. Exacto, sí. Dividir sobre 0 es bastante complicado. No, lo tenemos que usar en grados Kelvin. ¿Sí? Perfecto. No, me había quedado eso resonando. De lo que es segundo principio, ¿alguna cuestión más que se acuerden? No me hagan tomar lista, chicos. Bueno. Okay. Florencia Ruiz López, ¿te acordás más o menos? No. Bien. No me acuerdo que vimos una que era térmica y la otra frigorífica, vimos los casos, pero no me acuerdo bien en detalle. Bien. Bien. Bueno, habíamos planteado que para cualquier máquina térmica tengo que tener una fuente caliente y tengo que tener una fuente fría. ¿Qué pasaría si ambas tuviesen la misma temperatura? No puede existir. ¿Qué no podría existir? No hay transferencia. Hay un desequilibrio térmico. Hay un cambio de calor entre una fuente y la otra. Exactamente. Si estuviesen a la misma temperatura y el segundo principio de la termodinámica nos dice que el calor va de la fuente fría a la fuente caliente, si ambas tienen la misma temperatura, no es ni fría ni caliente, por consiguiente, no transmite energía. Y si no transmite energía por esta máquina, no pasa nada y yo no puedo extraer ningún trabajo. ¿Se acuerda cuáles eran la fuente fría y la fuente caliente en el ejercicio de los generadores de Torkins? Sí, la fuente caliente era el combustible que generaba la combustión dentro de la máquina, y la fuente fría la temperatura de ambiente. Exactamente, la fuente fría era el ambiente y la fuente caliente es la combustión. Y en esa lógica, yo les pregunto, ¿qué nos dice la ecuación qué nos dice esta ecuación que está acá de rendimiento de una máquina que el rendimiento es 1 menos la temperatura de la fuente fría dividido la temperatura de la fuente caliente, ¿verdad? ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, vamos a hacer una cosita. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo dijese que ¿cuál era la temperatura una temperatura de una fuente caliente? Habíamos mencionado cuál era la temperatura de la combustión de un motor. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que era cuánto? Que lo habíamos sacado del ejercicio del pistón del motor Ford. 700 algo. Perfecto, 700. Igual estoy poniendo Celsius acá, si mal no recuerdo. ¿Sí? Pero lo podemos pasar a Kelvin. Pero les hago una pregunta. Si esta temperatura baja fuese un día de calor, por ejemplo, este verano que hicieron 42 grados, ¿cómo sería el rendimiento si fuese en invierno comparado con si fuese en verano? Por ejemplo, si fuese hoy ¿qué temperatura hace ahora? ¿Aún no sabe? 17. 17 grados, está bastante bien. Sí, esto, por ejemplo, es verano. Si yo tuviese 17 sobre
La fuente caliente que es la misma, 700. Esto es en invierno. ¿Qué me dice esto? Del rendimiento del motor de nuestro auto cuando es invierno y cuando es verano. Que rinde mejor cuando es invierno. Exactamente. ¿Y por qué? Por la diferencia de temperatura. Perfecto. Es decir, que hay más diferencia, más distancia térmica entre la fuente fría y la fuente caliente, ¿verdad? Y si esa diferencia térmica es mayor, mayor será el rendimiento. Menor. ¿Cuánta diferencia? La temperatura es menor, es mayor el rendimiento. Exactamente. Pero por eso, cuando hay mayor diferencia térmica entre la fuente fría y la fuente caliente, cuanto más se separan uno del otro, más chico debería dar ese número. ¿Estamos de acuerdo? Una pregunta, profesor. Sí. Esa ecuación con temperaturas no sería válida solo para una reversible o una de Carnot, porque una máquina real creo que era solo con el calor, ¿no? Una máquina, como bien decís, una máquina real efectivamente va a estar determinada por esta ecuación, pero el calor que sale de la fuente caliente no deja de estar determinado por la diferencia de temperaturas, ¿sí? Obviamente a nivel matemático sí, la ecuación esta sirve únicamente para una máquina reversible de Carnot. Vuelvo acá. A una máquina reversible de Carnot. Pero la máquina reversible de Carnot también parte de esta lógica, y lo que hago yo es despejar y hacer que este calor, a partir de un desarrollo de ecuación que ahora no vamos a meter, se despeje y se convierta en esto. Así que cualquier máquina térmica, aunque no sea la de Carnot, va a estar determinado su Q, su calor, va a estar determinado por la diferencia de temperatura. ¿Sí? ¿Esto qué nos dice? Nos dice que cuanto más diferencia haya entre una fuente fría y una fuente caliente, si yo digo que si tengo la misma temperatura en la fuente fría y en la fuente caliente, y no habría fuente fría y caliente, pero la misma temperatura, ¿qué es lo que no pasa? No fluye la energía. La No energía, fluye el porque calor. están igual. ¿Y cuándo empieza a fluir la energía? No empieza a haber diferencia. Eso, cuando empieza a haber diferencia. Y cuanto más diferencia va a haber, mejor va a ser ese traspaso de energía, ¿sí? ¿Sí? ¿Se entiende, chicos, esto que estoy diciendo? ¿Mejor? Sí, papá. Perfecto. Entonces, cuanto mayor diferencia haya entre la fuente de calor y la fuente fría, mejor va a ser el rendimiento de la máquina. Exactamente. Exactamente. Por eso, un auto, en principio, si bien son diferencias muy mínimas, porque si yo hago, por ejemplo, alguno me hace estas dos cuentas y me dice cuánto da. $0.94 arriba Sí. y $0.97. Hay alguna pequeña diferencia entre el verano y el invierno, pero por ahí no es nada que yo pueda notar en el motor. Pero piensen o que haría una máquina muy, muy grande donde un 1% de rendimiento hace diferencia. ¿Sí? Bien. Bien. Bueno, y se acuerdan que vimos, un poco como resumen, que tengo 3 tipos de rendimientos de eficiencia. La eficiencia de la máquina térmica, ¿sí? Que la de Carnot la planteo de esta manera. Y luego tengo la eficiencia de la máquina frigorífica, ¿sí? Y reversible también, y la eficiencia de la bomba de calor reversible. ¿Sí? Estas 3 ecuaciones son únicamente para los casos reversibles de estas 3 máquinas, es decir, de aquellos que imaginó en su cabeza Carnot. ¿Bien? Para la realidad,
por ejemplo, para lo que traigo de la fuente fría, que es a mí lo que me importa cuando quiero enfriar mi cuarto, sobre el trabajo. ¿Qué es el trabajo, en definitiva, en una máquina frigorífica? El gasto. Y ese gasto, ¿cómo lo cuantifico yo? ¿Cómo lo pago? Eléctrico. Eléctrico, exactamente. Y en cambio, en lo que es una bomba de calor, a mí lo que me interesa es cuánto calor, es decir, cuánto QH doy a la fuente caliente, y acá mi costo también vuelve a ser el trabajo, la energía eléctrica, lo que le pago de norte o de sur. ¿Sí? Bien. Chicos, un pequeño repaso. Hasta acá está claro más o menos lo que es segundo principio de la termodinámica. Miren que es segurísimo que se va a tomar en los parciales. Recontra seguro. Sí. ¿Sí? ¿Está clarísimo? Porque con esto estaremos cerrando el tema, chicos, de segundo principio de la termodinámica. ¿Sí? Sí, está claro. Perfecto, excelente. Entonces la semana que viene tenemos el parcial. No, mentira. O no. Nico, ¿querés seguir con entropía? Sí. Ahora seguimos entonces con el tema de entropía. Justo estaba preparando el ejercicio. ¿Querés que